Los colaboradores de hoy, Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias. Buenas tardes. Comemos bastante, quiero decir que en ese sentido, comemos bastante artificial. Y eso, pues es el producto de aquí, que somos una tierra rica en productos autóctonos, tanto de agrícolas como ganaderos, pues es una pena que tengamos que al final ir a importarlo de China o importarlo de países lejanos, porque aquí no somos capaces de mantener la producción. Es uno de los determinantes sociales más importantes que se manejan, ¿no? Que es la soledad no deseada, ¿no? No se trata de quién vive solo, ¿no? Porque hay gente que quiere vivir sola y se arregla bien y tiene una vida social más o menos estructurada, aún viviendo solo, ¿no? Y es uno de los determinantes que tenemos más importantes. En Asturias se calcula que la cuarta parte de la población mayor de 65 vive en esta situación, en soledad no deseada. Y de esa cuarta parte de la población asturiana, el 70% son mujeres viudas, en general. ¿Qué porcentaje? 70% de las personas que viven solas con soledad no deseada son mujeres viudas. Nosotros hicimos en el colegio un monográfico sobre este tema, porque es un determinante social muy importante y nos dio unos resultados bastante interesantes en ese sentido, ¿no? A mí lo que me da rabia es que, siendo un determinante tan importante, al final tengamos que recurrir a las farmacias, que bueno, hacen un trabajo muy bueno, pero quiero decir, tenemos un servicio sanitario, un servicio sociosanitario, y al final tienen que ser los farmacéuticos los que capten a estos pacientes, ¿no? Para que luego enfermeras, trabajadores sociales, pues trabajen en ese ámbito que es donde deberíamos de salir también un poco de los centros de salud y de la atención primaria y de los servicios sociales, un poquitín, a ver cómo se puede acompañar a estas personas y qué soluciones se les puede dar también a los problemas que tienen. Bueno, lo primero es decir, los practicantes ya no son, ¿no? Que ya los enfermeros somos los antiguos practicantes, ¿no? Que no tal. Pero es verdad que las farmacias asumen un papel que es donde el sistema no llega, ¿no? Es decir, que no estamos haciendo las cosas bien cuando tenemos que tirar de la farmacia. ¿Eso? ¿Por qué no llega? ¿Qué tal? Entonces, bueno, y ahí hay también una corriente que trabaja un poco el tema de la farmacia comunitaria y que es muy importante, porque en algunos sitios hay farmacéutico pero no hay médico, bueno, hay mucho tal. Pero creo que es importante que sobre todo porque es un tema que es un determinante social. El vivir solo condiciona también la salud tuya y del entorno no cercano, porque lógicamente cuando estás viviendo solo no tienes un entorno cercano, pero que sí puede traer una morbilidad asociada a vivir solo, ¿no? Y morbilidad quiere decir enfermedades especiales, una peor visión de la salud, más negatividad. Entonces, en ese tipo de cosas es importante pues que estas personas estén acompañadas o que puedan tener una vida social más rica y más saludable, ¿no? El problema es ¿qué hacemos con estas personas? ¿No? El problema no solamente es detectarlas, que sabemos que hay gente que vive sola, además lo tenemos cuantificados, con lo cual el problema es ¿qué hacemos? ¿Qué recursos tenemos en la comunidad, o en cada comunidad, para dar respuesta a las necesidades de estas personas? ¿Y cómo los reintegramos un poquitín en la socialización normal, ¿no? Y ese es yo creo que es el gran interrogante. Detectarlos está bien, que podamos detectar casos más graves o de soledad extrema que a veces también se dan. Pero bueno, hay que estudiar también un poquitín qué recursos tienen esas personas y cómo les podemos ayudar desde las comunidades. No es lo mismo además en una gran ciudad que en un pueblo, en el ámbito rural. Quiero decir que y tenemos que tener recursos, los ayuntamientos y la autonomía tienen que tener recursos para poder abordar ese tema. Sí, yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas que no estaba en el calendario vacunal, había que pagarla eso y la pagabas porque daba miedo y había mucha más meningitis de lo que yo creo que hay ahora. Bueno, estadísticamente ha ido reduciéndose eso. Yo creo que y aquí aprendemos como con el COVID, ¿no? Las vacunas hacen mucho bien en ese sentido. Aprendemos mucho a protegernos de las enfermedades, pero en este caso las vacunas han sido fundamentales para reducir la incidencia. Correcto. Sin alarmar a nadie. Creo que la meningitis es una enfermedad bastante que no está grave. Quiero decir, no es una gripe normal, es una enfermedad grave que tiene consecuencias que incluso en algunos casos puede llevar a la muerte. Quiero decir, no es la primera causa de muerte infantil, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en cualquier
cualquier caso, cualquier padre normal, pues cuando el crío está mal, pues lo lleva al médico y los médicos sí tienen capacidad para distinguir si es una meningitis o es una gripe o es una gastroenteritis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues si tiene algunos signos que los especialistas pueden valorar, pues puede ser eso, la rigidez de la nuca, que es como muy característico. Es el que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Sí, Por lo menos pero que a mí, luego que yo es muy asociaba. difícil, porque luego a lo mejor estás en casa, es que esto también, luego los padres están en casa tocándole el cuello al niño a ver si tal. Y entrando en Google que te exactamente, mueres ya, tienes esto, cuando el niño está mal se le lleva al médico y no tiene más, ¿no? Y también pues, hay otros signos, pues en los bebés muy pequeños, en las fontanelas a veces están inflamadas, pero bueno, es muy difícil de detectar y es más fácil detectar que el niño está lloroso, que tiene una convulsión o que no tiene apetito, y lo llevas al médico y él lo sabe distinguir, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también hay que decir una cosa importante, y es que la mayoría de las meningitis no son tan graves, quiero decir, suelen ser virales, que suelen pasar pues como una gripe, ¿no? Más incómoda, pero no deja de ser una especie de gripe. Las verdaderamente graves pues son las bacterianas, que suelen tener consecuencias peores para los críos y para los mayores. Dice, conozco una señora que tuvo meningitis de niña y como consecuencia quedó sorda. Sí. Teniendo que empezar a comunicarse con lenguaje de signos. Es una de las consecuencias que suelen, las meningitis suelen tener como consecuencia problemas neurológicos, ¿no? Y pues no solamente en el tiempo donde estás enfermo, sino a posteriori pueden tener consecuencias pues como la sordera, como sí, ese tipo de problemas neurológicos que se dan y no eran, ahora es más raro verlos, pero que se daban hace no tantos años, que no están... Y la gente... Pero fíjate, con 23 años, que son las edades, eso, Sí. o Y de le bebés decían o que de era jóvenes. tortícolis. A ella le decían al principio que era tortícolis, que la gripe venía... Claro, pero sí, 23 Dolor años. de cabeza, convulsiones, fotofobia, que es el que te molesta mucho más la luz de lo normal, y ese tipo de cosas suelen ser signos que te alertan ya de que puede ir por ahí la cosa. Niños... Puede ser simplemente un atracón, lo que decía Alex, ¿no? Puede ser un atracón o simplemente el estar comiendo a poquitinos, a cada poco, ¿no? Voy a la cocina, me cojo una onza de chocolate, vuelvo Claro. luego y me cojo una galleta, luego vuelvo y no te pegas un atracón, pero estás de continuo comiendo, y eso es también malo, quiero decir, porque no estás comiendo por hambre, estás comiendo por ansiedad, porque, bueno, por los Yo soy cambios, más de estás eso, yo nervioso y atracón- tal. Y entonces vas picando y al Sí. final nunca generas un espacio de, digamos, de dieta, de no estar comiendo, ¿no? Entonces el cerebro no lo procesa bien eso tampoco, ¿no? Entonces no funcionan bien el equilibrio que tienes que tener. Entonces, bueno, que no solamente es que te pegues un atracón, que igual es más raro, puede pasarte, pero que estés muy nervioso y te pegas un atracón. Sino, bueno, también eso, el ir picar, que también no deja de ser un mal hábito de alimentación. Y con lo dulce también, que te pega ese pico, ¿no? de glucosa. Claro, la glucosa es una Y buena luego droga. te vuelve a pedir más y más, ¿no? No, Sí. no te sientes saciado. Claro, la glucosa te genera, o alimentos como el chocolate, que generan cierto nivel de euforia y de Sí. tal, pues lógicamente pues te hacen sentir bien, entonces bueno, sigues pecando de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no tal, y eso, pues si por lo menos te comes una fruta o tal, que sea más saciante, pues siempre puede ser una buena alternativa. Lo que pasa es que, bueno, tampoco puedes estar yendo, bueno, ahora cojo una mandarina, luego cojo un plátano, Ya. porque tampoco es hay muchas derivadas de todo esto, lógicamente. Sí, Lo hombre. primero, que es más barato comprar chocolate o comprar pastelitos o Bollos. comprar tal, que comprar Eso. fruta o verdura fresca. Quiero Claro. decir que eso es lo primero, ¿no? Sí es verdad que tenemos muchas chorradinas en casa para tal, pero yo creo que al final, si estás con esa ansiedad que no eres capaz de controlarlo, te da igual. Al final entres, coges pan y lo mojas en aceite. Quiero decirte que al final no es tanto el que... Ya. La oportunidad la vas a buscar tú si no estás equilibrado, ¿no? Y por eso es bueno los consejos que se daban, ¿no? Pedir ayuda, centrarte un poquitín, relajarte, buscar ejercicios que te puedan ayudar a estar equilibrado para poder... Dice, me pasó hace tiempo, como no podía dormir, yo me levantaba a comer sin tener hambre y me tuvo que dar el médico pastillas para dormir porque comía muchísimo por las noches. Bueno, mejor que pastillas hubiese sido, pues eso, trabajar un poco la relajación y el poder tal. A veces se soluciona una pastilla, pero si pudiéramos evitar las pastillas, que tenemos un consumo también de pastillas para dormir exagerado, entonces... Dice, A ver, son pequeños gestos, ¿sí? Yo creo que tampoco es bueno obsesionarse. Bueno, pues si un día te comiste más por ansiedad o porque estabas más nervioso, pues bueno, ya está, no pasa nada, ¿no? Quiero decir, la cuestión es ir siendo conscientes de que tenemos que tener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio, que también eso es importante, quiero decir, que no...
no, es importante que equilibremos lo que comemos. De nada vale no comer nada porque estás también mal alimentado. Entonces, hay que tener las dos cosas. Por un lado, comer equilibradamente y por otro lado, hacer ejercicio y tener una vida socialmente sana. Entonces, bueno, con eso yo creo que si necesitas relajación, pues trabajar un poquitín el tema del estrés. Aperitivos saludables y demás. Nos ha dado pistas, yo creo que muy interesantes y muy chulas y que tal, ¿no? Pero primero el cambiar un poquitín el tono, ¿no? Y el meternos la fruta. Yo me acuerdo que una de mis mejores cosas fue cuando empecé a tomar aquella campaña que había de 5 piezas de fruta o verdura fresca al día. Y solamente con eso ya decías tú, mucha comida tienes que pegarte para tal, ¿no? Eso por un lado. Luego, me pareció muy interesante lo que dijo, la conexión que hay cerebro-intestino-microbiota, que también tenemos que cuidar un poquitín lo que comemos para cuidar un poquitín las bacterias de nuestro intestino, que es importante tenerlas al día. Hay algunos estudios que hablan del intestino como el segundo cerebro, ¿no? de las personas. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, y una cosa muy importante que la dijo nada más empezar, es que hay que cuidar también la salud mental, ¿no? Es decir, que no pasa nada por ir a tomarse unos molinos, porque es que eso es tan importante como estar físicamente como un cañón, es decir, el poder tener una vida social rica y saludable, ¿no? Entonces, cuidemos también eso, que no pasa nada por salir con los amigos y pasarnos y comernos un poco pollo frito, pues ya está, ¿no? Como dice Caramelo.